¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy queremos dedicar nuestro programa al que sin duda es el acontecimiento deportivo y social más seguido en todo el planeta, el Mundial de Fútbol. Los aficionados y los que no lo son tanto estarán pendientes de las grandes estrellas. También es un momento apasionante para esos niños que sueñan con ser los ídolos del futuro. El fútbol es el deporte que más fichas federativas aglutina en Castilla y León, pero tiene más datos, como siempre, Leticia Sánchez. Con 1.260.000 licencias, el fútbol es, con mucha diferencia, el deporte con más federados en España, al margen de los miles de niños y adultos que juegan en escuelas y peñas de aficionados sin competición regular. Las licencias de fútbol casi triplican las de baloncesto, segundo deporte con más inscripciones federativas. En Castilla y León, casi 50.000 futbolistas tienen licencias, siendo Valladolid con casi 11.000 y Salamanca y León con 6.000 las provincias con más federados. Por categorías se reparten en los mismos números desde alevín hasta aficionados, con más de 6.000 en cada uno. En profesional juegan en Castilla y León 645 futbolistas. En España hay 42 equipos profesionales y 454 semiprofesionales. En el fútbol femenino es la categoría infantil, con casi 900, la que suma más fichas federativas. Licencias que no han dejado de crecer en las últimas 5 temporadas un 20% más y a las que animan éxitos como los de la selección española con 3 Eurocopas, un Mundial y 3 medallas olímpicas, una de oro y 2 de plata conseguidas en lo que llevamos de este siglo. La Roja es una de las 48 selecciones que participan en el Mundial de 2026, en el que se jugarán 104 partidos y que por primera vez se celebra en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, y con sede en 16 ciudades. La mayoría de los partidos, 78, se jugarán en Estados Unidos, 13 en México y otros 13 en Canadá. Y se estrenan en esta Copa del Mundo 4 países: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Y Brasil es el único país que ha participado en todas las ediciones desde 1930. La canariña es también la selección que más mundiales ha ganado en sus 22 ediciones, con 5 copas, seguida de Italia y Alemania, que han ganado 4, Argentina con 3, Francia y Uruguay con 2 y España e Inglaterra con 1. La FIFA espera ingresar entre 10.000 y 11.000 millones de dólares, de los que 4.000 procederán de derechos televisivos y más de 3.000 de entradas. Nunca antes un mundial había movido tanto dinero y nunca antes había contado con tantas selecciones, 16 más que en las últimas ediciones y el doble de las que participaron en el Mundial de España 82. Bueno, la selección española debutó con poco acierto, eso sí, el pasado lunes en esta esperada cita mundialista que se celebra por primera vez, como hemos apuntado, en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, durante 39 días y con más equipos que nunca, 48 selecciones. Pero ¿por qué el fútbol mueve tanta afición, tanto dinero y tantos intereses? Bueno, pues si hay alguien que sabe mucho de este deporte y que sin duda tiene respuestas a estas y a muchas cuestiones, es nuestro invitado de honor. Ha sido futbolista profesional, portero, entrenador y ahora es comentarista y, por supuesto, salmantino de adopción. Jorge D'Alessandro, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es estar aquí en mi casa, en mi tierra, también presidida por un salmantino, y que yo soy su ídolo. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Bueno, claro, ¿sabes el que los presidente es trofeos muy Marca, futbolero, claro. los trofeos Marca, ¿Sí? cuando Marca retroactivamente me concede aquello que había ganado yo en el año 77-78, que fue el Zamora 2 veces consecutivas, yo pedí a Alfonso que viniese a entregarlo. Y Alfonso dice, inclusive el otro día cuando se presentó, que ganó las elecciones junto con Vox, le mandé la foto de Marca con el trofeo del portero menos goleado. Así que en este momento realmente también tengo quería contar esta anécdota. Sigue teniendo Jorge D'Alessandro muchos aficionados que recuerdan pues su paso por el UD Salamanca. Sí. Sobre todo me pasa cuando paseo por Salamanca, por la Plaza Mayor, evidentemente, o por mismo Castilla y León. Tengo mi hija viviendo en Burgos también. Y sobre todo hay gente que no es autóctona de Salamanca, que son turistas o gente aquí que recuerdan y te buscan un poco como un símbolo, ¿no?, de lo que han vivido en su juventud. Generalmente son gente de una cierta edad,
que realmente recuerdan lo que pasó en aquellos campos de juego, ¿no? Y para mí realmente siempre es muy, muy reconfortante, sobre todo cuando detectas que hay cariño, ¿no? Que hay un feeling muy positivo, ¿no? Bueno, siempre los futbolistas profesionales y además en el estatus que estaba en ese momento, porque el Salamanca estaba en lo más granado del fútbol nacional, pues siempre es interesante tener esa afición detrás, ¿eh? Pero éramos diferentes. Era muy diferente. Sí, no teníamos burbuja, ¿eh? No teníamos ni traje protector, ni jefe de marketing, ni community manager. No, íbamos por la calle y firmábamos autógrafos todavía con el lápiz. Ahora se ha levantado un muro de aislamiento absoluto de los futbolistas profesionales. No se les acerca tan fácil uno, ¿no? Y no es bueno. No es bueno, porque se crea alrededor de ellos y pierden. Ellos no saben lo que se están perdiendo. Claro. No lo saben. Porque hay una mayor distancia, es decir, el jugador cuando entra en la dinámica de estar en élite va perdiendo una interrelación con la sociedad. Claro. Y no siente ni frío ni calor, solamente los que los rodean hace un minicírculo y por ahí creo que está equivocado. Sin embargo, yo soy el que habla con las amas de casa, el que entraba en el plato de sopa de la casa con los niños, el que iba a los colegios, es decir, con una naturalidad. Y eso realmente se ha perdido. No existe. Y aparte de que era un gran grado de responsabilidad, porque yo a veces me sentía responsable, llevaba en la portería una carga que representaba toda la ciudad, sinceramente te lo digo. En todo caso, siempre el portero se ha llevado la peor parte de las críticas ante una derrota. Evidentemente, eso siempre y será. Pero yo lo que me refería en este momento a lo que significa la relación con la gente de a pie y lo de vivir en una burbuja. Claro. Insisto, no me arrepiento, los veo ahora porque comparto y vivo cómo viven ellos y realmente en ese apartado y comentando con alguna estrella cuando tengo oportunidad, digo, no sabéis lo que estás perdiendo. Porque evidentemente el calor de la gente, inclusive hasta la crítica, Sí, no, siempre es constructiva. Obvio. Te viene muy bien que te digan las verdades, ¿verdad? Claro, y sobre todo cuando tú entras en la dinámica de los egos o el egoísmo. Es decir, a ego, una cosa es tener ego y otra cosa es ser egoísta. Yo creo que los jugadores ahora suman las dos. Son muy egoístas porque realmente no dan su parte, digamos, esconden siempre una parte de su corazón. Y no llegamos a reconocerlos nunca. Bueno, se autoprotegen. Ahora todos estamos tan expuestos, ¿verdad? Que, bueno, por justificar un poco. Sí. Jorge, ¿cómo estás viendo a España en el Mundial, en ese primer partido? Bueno, yo creo en España. Me encanta España. Ha llegado una generación extraordinaria. Posiblemente tengamos algún flanco, algún punto que podíamos debatir, que nos falta algo esto, pero a mí tenemos una generación de futbolistas únicos. Para mí tenemos el mejor centrocampo del mundo, liderado con el mejor que se llama Pedri, el canario, y a su alrededor tenemos la figura de Rodri, de Fabián, de Olmo, Fermín, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí 8 o 9 jugadores que nos pueden proporcionar, como yo llamo vulgarmente, la sala de máquinas, ¿no? Porque ahí es donde se cuece el juego y tenemos la mejor del mundo. 9 jugadores, pero no un 9 puro. Bien, ahí vas a llegar. Pero se puede jugar sin un 9 puro. Y ayer lo demostró Inglaterra. Es decir, mira, lo que no se puede jugar es sin ideas, las ideas permanecen muertas. Ya. ¿Me escuchas? Es decir, la acción permanece muerta. Nosotros tenemos excesivas ideas, pero tú la ausencia la puedes camuflar con el talento. España tiene mucho talento. Y evidentemente ese punto negro que te dije, nos falta una figura emblemática en el 9. Un Ferran un Torres en su momento, un Villa. Es decir, jugadores, imagínate, de esta selección lo que aportarían. Pero concretamente te digo que tenemos un equipo muy competitivo. Y lo del otro día, analizando el partido en el Chiringuito, yo mantuve la tesis, el entrenador no estuvo bien. El entrenador alinea un equipo y hay una frase muy importante. Una alineación equivocada es preludio de un mal partido. Si tú arrancas mal, arrancas mal. Y Tampoco reaccionó a tiempo. Tampoco tuvo una dirección de campo acertada. Claro. Pero bien, estamos ahí en las mismas coordenadas. Pero hay una cosa importante. El rival no me ofrecía la importancia de una dirección de campo. Es decir, nuestros jugadores, ante una diferencia tan abismal que existe, es como si ahora mismo fuese a jugar el Real Valladolid a jugar al pueblo más pequeño de la provincia y tiene que ganar sin técnico, casi jugando en zapatillas. Es decir, perdón el matiz y no quiero ser irrespetuoso con el equipo de Cabo Verde, pero insisto, yo creo que la misma personalidad de nuestros futbolistas era suficiente para ganar el partido. Pero no es una excusa decir que Cabo Verde se echó atrás y se hizo el catenacho y ya no se podía jugar. Pero eso lo puedes prever. No, ellos juegan con sus armas, es lícita.
Ellos no fue un partido duro, no hubo tarjetas amarillas, ellos articularon sus registros, un gasto físico, es decir, utilizaron todo lo que podían hacer. Y con un portero que estuvo, yo creo, parecía Batman, Bueno, ¿no? ahí te quería yo preguntar, porque claro, portero, tú sabes muy bien... Perdona, pero que quede claro que he hecho una gran parte de culpa a los futbolistas. Debían ganar, una frase que no me gusta mucho decirla porque debían haber ganado sin entrenador. España acabó verde. Pero bueno, dicho eso... Bueno, veníamos de un 7-1 de atrás, claro, bueno, esa era la un poco expectativa. crecido, ¿no? Era un poco la expectativa, pero ¿el fútbol es tan grato o ingrato de elevar a las alturas en un momento dado como al portero de Cabo Verde o hundir en los infiernos a alguien que haya tenido un mal día? ¿Es tan ingrato el fútbol como para eso? Es mágico. Es mágico. Es mágico. El fútbol tiene eso de magia. Yo siempre digo que el otro día estaba transmitiendo el partido. Yo no soy muy de Yamal, ¿eh? Me gusta Yamal, pero lo respeto. En mis crónicas. Más de Messi, claro. Evidentemente. Claro. Pero el otro día pedía en el partido que aparezca Yamal y por favor frota la lámpara y sácanos algo de la chistera, ¿no? Un poco siguiendo tu línea. Yo creo en la magia y hay antecedentes como lo del portero del otro día y tenemos hace recientemente la desgracia que tuvo, que después burocráticamente apareció estas cosas que tiene FIFA, UEFA, que fue el penalti de Brahim contra Costa de Marfil, contra Senegal, perdón. ¿Recuerdas que después le hicieron el penalti que se pitó, no sé si... y después le dieron por decreto el triunfo a Marruecos. Entonces, es decir, Brahim pudo ser condenado por Marruecos, reivindicado por un golpe de tal, y el portero el otro día, de la nada, surge. Es así. El fútbol es así. Sí. Pasas de bestia a bestial solamente quitando una consonante. Le quitas la L y realmente cambia absolutamente la similitud o la acepción de la palabra, ¿no? ¿Y eso de ir de favorita es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. ¿Sí? Que te tengan miedo es bueno. Sí, sí. Pero bueno, salen los equipos con mucha más motivación que a lo mejor tampoco nos viene muy bien. Sí, pero tú la tienes que tener también. También la tienes. Porque no puedes ganar sin bajar del autocar. Eso lo decía Leño Herrera, pero es una época pretérita, que a veces, como se demostró lo que estamos hablando anteriormente, la lección nos la dieron los caboverdianos. Pero me refiero que el ir de favoritos es un plus psicológico. Tú ya sales ganando 1-0 del vestuario. Y eso te obliga, en los pequeños detalles vas ganando. Porque en los pequeños detalles le obligas a una superatención. Y la superatención tiene un desgaste psicológico que ahora que se están jugando 100 minutos prácticamente, es decir, tú puedes aguantar la atención en la perfección de la coordinación, diríamos, cognitiva, 60, 70 minutos puede estar a tope. Pero ya después las neuronas empiezan a chirriar. Y eso es ser favorito. Que tú estás jugando normal y ellos están jugando con una sobremotivación. Entonces tú tienes tiempos para poder aprovechar los 100 minutos de juego. Por eso te digo, hablo como profesional, ya como técnico, ¿no? Claro. Creo que eso para mí es positivo, el ser favorito. Quiero recoger eso de que hablo como profesional. Yo no sé si toda España es jugador, entrenador. ¿Qué posible consejo de profesional a profesional le podrías dar de cara al domingo a Luis de la Fuente? Yo lo primero, que sea fiel a su estilo. Es decir, los equipos tienen que tener identidad. Yo en Argentina últimamente tenía miedo hasta ayer porque Argentina estaba pegando unos bandazos Scaloni que no daba con la alineación. Entonces Argentina tuvo una identidad en el 2022 que lo hizo campeón. Fue el mejor equipo que he visto yo en los mundiales. Entonces no había llegado en forma hasta el partido de anteayer. Y llega y recupera la identidad de juego. Y Argentina vuelve. Dignidad y pertenencia. ¿Qué tiene que hacer este hombre? Saber cómo juega España, los Pedri, los Fabián, Fermín, Yamal, que jueguen los mejores y dejarse de inventos. Y a partir de ahí el equipo va a ir porque va absolutamente a volar, realmente. Entonces, si el entrenador quiere ejercer, a veces, a ver cómo puedo explicarte, cuando el talento es excesivo, el director no tiene que ser intervencionista, claro. Es como la vida misma, un equipo como la vida misma. Claro. Y este equipo de España, querido de la Fuente, no necesita intervencionismo. Porque tienes un equipo que todos piensan por ti, saben más que tú jugando, claro, ¿no? En cuanto a tú puedes tener, tú simplemente limita a que cada uno esté en su sitio. Eso ya es suficiente, no molestes. Pues buen consejo, buen consejo. ¿Me has entendido? Sí, hablo por la característica de España. Por ejemplo, para buscarte la contrapartida de esto, a los que nos están viendo, es decir, el equipo contradictorio es Inglaterra. Inglaterra juega un 4-2-3-1, un sistema donde los movimientos son determinantes, es decir, los automatismos están por encima del talento. Táctica pura. Exacto. Entonces,
¿Son importantes? Claro que es importante. ¿Le tienes miedo a Inglaterra? Claro que le tiene miedo. Porque un equipo que tiene la capacidad de reiteración de movimiento es peligrosísimo. Siempre es peligroso. Y mucho más si cree. Pero evidentemente cuando tú eliges un camino como ha elegido España y lo que nos toca vivir, que el talento está encima de los automatismos, el poder de creatividad es tan inmenso, entonces cualquier aspecto de intervencionismo perjudica y puede, digamos, como se vio, ¿no? La colocación de Gavi que intervino, es decir, ya entró en el partido de Cabo Verde que el entrenador fue determinante en los errores que cometió. Quiso jugar con 4 delanteros cuando dejó la banda izquierda nula, colocando a Gavi en la banda izquierda. En fin, quiero saltar rápidamente porque no quiero... Sí, pero lo que está claro es verdad que los experimentos en ese momento no son contraproducentes. Sí, no era necesario. No era necesario poner a Gavi en el equipo. No era necesario. Y sobre todo, ¿qué ego puede tener un entrenador cuando ve que está fallando todo y tarda tantísimo en hacer los cambios? Evidentemente, eso es la capacidad de decisión, la capacidad... Por eso o el decir, a ver si tengo razón al final, porque yo creo que cambiar su estrategia de entrada... Pues quiero pensar que puede ser algo doloroso para una táctica de un entrenador de esta categoría. La importancia de un entrenador es como el cirujano en un quirófano. Cuando coge el bisturí abrió, tiene que decidir. Y tú no puedes reiterar y preguntarle al segundo que tienes al lado, hasta al anestesista, si realmente hay un problema de que... No. Ya. Cuando se coge el bisturí hay que intervenir. Sí. Y una vez que pasó el partido, que son los 100 minutos, empiezas y tienes scouting, mirar, tal cual. La grandeza de un entrenador es la toma de decisiones en sitio. No puedes estar ahogado en las ideas. La idea es la que viste y es la que le vale. Entonces creo que el señor de la Fuente no estuvo acertado, estuvo lento. Estuvo muy lento en la toma de decisiones y aparte de eso equivocado. Y eso contagió y provocó un bucle de confusión. Por eso hablaba, y creo que me ha entendido la gente, hay equipos que sí necesitan un entrenador intervencionista y otros necesitan dar flujo de energía al talento. Entonces hay que saber, por eso hay entrenadores para cada equipo. Está claro, está claro. Jorge, el fútbol es el deporte que practican más niños, muy por encima de la siguiente disciplina, que creo que es el baloncesto. Hay más de 3 veces la multiplicación. Hemos querido conocer a esos equipos de base que han sido el trampolín para muchos jugadores de Castilla y León, que han logrado llegar a jugar en segunda, en primera e incluso en la selección española. Vamos a verlo, es un reportaje de Nacho Vicente y José Bermúdez. Lo vemos juntos. Tenemos jugadores desde categorías inferiores, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, y al final son estas categorías y en estos procesos de su vida donde el jugador se va formando, va aprendiendo los valores del fútbol, va conociendo su cuerpo, va aprendiendo a ser futbolista. La filosofía del club es, evidentemente, competir y ganar, porque si no el deporte no tendría sentido, pero que no es una base fundamental. En categorías inferiores lo que dedicamos es a la formación, donde verdaderamente luchamos y apretamos y queremos ser competitivos, y ya es en el fútbol 11. Siempre hay niños que destacan más. Tú ves niños que dices, joder, que tienen mucha coordinación y son rápidos y tal, deciden bien. Pero bueno, es verdad que luego se van igualando las cosas. O sea, tú no puedes a veces desechar a un jugador porque siendo Benjamín parece que no tiene esas cualidades. Desde pequeño es muy complicado saber quién puede llegar y quién no. Yo conozco jugadores que con 10 años entrenadores le han dicho que no saben jugar y que con 18 eran el mejor jugador del juvenil, e incluso con 22 el mejor jugador del Cantalejo, años que hemos estado en regional. Entonces, con tanta antelación es muy difícil. Luego, cuando llegas a etapas ya un poco más adultas, la cabeza manda mucho, aparte de la calidad y demás. A los
los que son muy buenos se les ve. Y luego se ve al que tiene mucha voluntad y el que quiere trabajar, también se les ve cómo evoluciona. Pero nosotros aquí en Castilla y León tenemos un hándicap con otras regiones, porque se juega fútbol 7. Hay otros sitios que se juega fútbol 8 y hay inclusive ya regiones que no hay fútbol 7, es fútbol 11 directamente. El trabajo constante, la motivación, el querer seguir jugando, el querer seguir formando y ser al final personas que tienen una autocrítica y esa capacidad para mejorar lo que les va a determinar ser futbolistas profesionales o no. La gran mayoría de jugadores no llegan a ser profesionales y hay que lidiar con eso. Hay que saber desde el principio que el fútbol es una parte más de nuestra formación, pero tienen que ser capaces de seguir formándose por otros lados. Yo no tenía intención de moverme de casa, ni siquiera habiendo sido fichado, ¿no? Creí que se querían quitar una boca más. Yo era el 7º de 8 en casa y creía que era un poco por eso. Pero bueno, es verdad que no tenía la vocación que me encontré en otros compañeros que venían aquí de diferentes lugares de España. Entonces la cantera del Valladolid era un cúmulo de jugadores de toda la geografía española y sí que venían gente pues, con mucha vocación de querer ser futbolistas. Yo aparecí un poco por casualidad. De ahí que hay varias maneras de triunfar, ¿no? Una es el talento y otra es la constancia y el trabajo diario. Mi hermano que vienen a buscarle, que puede triunfar. Yo le veo jugar aquí en Puente Castro y digo, es una máquina. Yo era mi ídolo. Yo en 2 años jugar en juveniles, el primer año de juveniles y era como decir, bueno, pues venga, ahora ya voy a ganar el partido y parecía que se enchufaba y pum, pum, y levantaba el partido solo. En aquella época era fútbol de calle, cosa que hoy se echa mucho de menos. La mejor de las tareas era que podía estar jugando 5 horas al día al fútbol, en una era, en un patio, en mitad de la calle, mientras no pasaban coches, en una barriada como la mía, como Puente Castro, y hoy en día pues tienes todos los barrios, digamos, tienen equipos federados, todos tienen monitores, todos tienen su horario y bueno, pues juegan durante un rato con cierta metodología y ya está. Se ha perdido mucho lo que era estar horas y horas improvisando y bueno, por eso quizá el regateador es algo que se ha perdido en las últimas décadas, ¿no? La actitud era impresionante y luego cada salto que da esos equipos como Atlético de Madrid, que fue, claro, dices, joder, va a jugar Atlético de Madrid, un equipazo y tal. Y ahora cuando ya va al Barça, yo estaba loco porque yo soy del Barça. Él no, él era del Atlético de Madrid. Lástima no haber podido llegar a eso, a jugar una fase de clasificación, un mundial o otras cosas, pero simplemente haberte colocado la roja una vez creo que es algo que cumple un poco los requisitos que de niño ni había soñado, ¿no? O los habías tenido ahí, pero como algo casi inalcanzable, pues para que veas que un chico de Puente Castro puede llegar a ser internacional y a ganar títulos con grandes equipos. El paso de Jorge de Frutos por el club es algo muy importante. Al final, para todos nuestros jugadores del club es un espejo, es una persona que vino por aquí, que entrenó en Cantalejo, que se formó en Cantalejo y al final todos los futbolistas y todos los jugadores que tenemos en el club aspiran a eso, aspiran a convertirse en un Jorge de Frutos, en llegar a donde ha llegado, a ser profesional, a debutar con la selección española. La verdad que desde el principio veías unas cualidades que no tenían otros jugadores, pero nunca te piensas que pueda llegar a donde ha llegado. O sea, es una alegría lo que tuvimos aquí con él, pero vamos, al final aquí nos lo encontramos como quien dice de la nada y trabajamos con él y la verdad que fenomenal. Se le debería dar un reconocimiento mayor, tendría que tener el fútbol base más ayudas, estar más amparados y conseguir que entre todos hubiese más capacidad de formación para que estos chavales evolucionen. Se tenía que reconocer un poquitín más el tener algo más ayudas porque los gastos son increíbles. Tienes entrenadores aquí entrenando, poniendo mucho tiempo de su vida a esto, que les cuesta, tienen que sacar un carné, que claro, tienes que remunerarles de alguna manera. No cobran
lo que merecen, ni mucho menos. Sacarse el título de entrenador cuesta dinero, que te cuesta tiempo, te tienes que desplazar, te cuesta tiempo, te cuesta dinero y entonces tienes que tener una compensación. Siempre he considerado que el formador, el buen formador, tiene que estar bien pagado y eso es lo que nunca ha sucedido, ¿no? Todo cuesta dinero, el agua, la luz, el mantenimiento de esas instalaciones. Entonces, los clubs vivimos de las cuotas de los padres, evidentemente. Luego vivimos de hacer rifas, de hacer campeonatos. Estamos todo el día, somos una máquina perfecta de recaudar dinero. En aficionados sin cobrar. O sea, somos altruistas totalmente. Formamos una parte muy importante de la sociedad. Creo que es un deporte base, un deporte que tiene muchísima importancia, que mueve muchísimos intereses, a su vez también mueve mucho dinero, mueve muchos puestos de trabajo, genera riqueza. La formación yo creo que atraviesa un periodo complicado porque hay muchos factores. Ya desde muy jóvenes aparecen jugadores con representantes, aparecen jugadores que tienen una idea distorsionada del fútbol, realmente padres que ya se ven directamente muy absorbidos por eso, por el fútbol profesional. Y yo creo que es un error adelantar los trámites, adelantar los tiempos, porque el jugador tiene que seguir creciendo, tiene que seguir formándose. Los niños tienen que divertirse, porque un balón es un juego, porque antes se jugaba a la calle y con un balón jugábamos 50 y no había estos problemas, porque nuestros padres no estaban tan pendientes. Ahora ha cambiado la vida, que duda cabe, pero creo que es importantísimo que todos nos lo hagamos mirar. Tú no puedes venir a un campo a faltar respeto, primero a un niño que es el árbitro, a exigirle, que también está aprendiendo como tu hijo que está jugando. Y creo que ahí tenemos que ser bastante tajantes, porque además creo que conocemos, cada club conoce a los padres que son normalmente los que la lían y tenemos que apartarles o echarles de las instalaciones. Es muy duro porque perjudicas al niño, pero ellos se tienen que hacer ver también que forman parte de esto y que nos tienen que ayudar. Hoy en día hay que trabajar tanto más la gestión emocional y controlar esas ambiciones y esas, sobre todo del mundo que rodea al jugador que destaca, aparte de darle una buena herramienta, una buena formación. Jorge, nos ha dado unas cuantas pautas este reportaje para hablar largo y tendido en los próximos minutos, pero antes de nada, cuando ves a esos chavales jugando en esos campos, ¿te recuerda a ti cuando empezaste a jugar en Argentina de chavalillo? ¿O nada tiene que ver ahora mismo el fútbol de antaño con este? ¿Cómo empezaste tú? No tiene nada que ver. Yo empecé en la escuela de fútbol con 11 años de San Lorenzo, previa selectividad, porque yo estaba muy lejos, Buenos Aires es muy grande. Yo pertenecía cerca al campo de River Plate y entonces un ojeador me llevó a San Lorenzo. Bueno, o sea, que ya estaban los ojeadores de aquella funcionando. Sí, entonces yo llego a San Lorenzo y comienzo a jugar en la división más pequeña del club y ahí desarrollé toda mi carrera deportiva. Estuve 14 años en San Lorenzo, desde niño hasta profesional. Pero había otro enfoque, ¿no? Había una mecánica donde ahora no la percibo. Ahora se ha mejorado en instalaciones, se ha mejorado en medios. Hoy realmente hay una... Y ahí veo excesiva palabrería. Veo excesiva... ¿Cómo lo podía explicar para que me entendiese? No se da libertad al niño. A veces que hablamos de tópicos, pero es todo lo contrario después en el día a día. Entonces, nosotros en Argentina teníamos esa libertad para poder expresarnos, para que fuéramos superando obstáculos, fuéramos superando barreras, desde un punto sí académico, pero fundamentalmente manejado con los fundamentos que nos ofrecían los técnicos. Ahora hacemos excesivo hincapié en apartados psicológicos, en apartados realmente todo, nos buscamos, perdóname que estoy balbuceando, soy una persona que soy directa y ahora me ves pensando lo que estoy diciendo porque es muy complicado. Bueno, hay que elegir muy bien las palabras dependiendo de los temas que... Quiero ser certero. Veo que estamos más preocupados en el envoltorio que en el contenido.
Entonces, el contenido, que es la relación del niño con el balón, que es el descubrir sus fundamentos, es que descubrir el espacio, cuando salen del fútbol 7 al fútbol 11, que entran en un escenario diferente, que ven una perspectiva del juego, que el juego cambia. No es lo mismo un niño con 10 años, 11 años, 12 años que con 12, 14 que entra realmente a jugar en 8.000 metros cuadrados y estaba jugando antes en una maceta, para que me comprendas. Entonces, todos estos descubrimientos los tienen que aportar los técnicos. Pero nos estamos quedando en fundamentalmente hablar de supermotivación, de cómo realmente el niño si está contento o no. No sé si me entiendes, una serie de aspectos es que es muy importante, pero es una parte complementaria. Nos estamos olvidando de la esencia del juego. Y la esencia del juego es el niño con el balón y la superación de los, diríamos, de los obstáculos que le va a presentar el juego. Claro. Y no la sociedad. Y nos estamos quedando pensando, los entrenadores ahora actualmente, y lo decía el presidente también, ahora el presidente del Betis, estamos pensando más de lo que piensan de fuera de lo que está sucediendo en el campo. Y creo que en eso tenemos los directores deportivos, la gente de experiencia, tenemos que volver a retrotraernos para introducirnos en ese mundo, respetando que estamos en el 2026, claro. Que cosas que no podemos omitir. Pero insisto, síntesis, veo excesiva preocupación para la parte que envuelve todo este mundo del juego, del fútbol base, a lo que es el contenido, que es información, formación y realmente el progreso, cómo un niño va a ir creciendo futbolísticamente. Nos estamos confundiendo, que son paralelos sí, pero en este momento hasta confluir en este trayecto que se llama alta competición, en el inicio tienen que ir muy, muy distantes. Muy, muy distantes. Lo que sí se está perdiendo es, con la influencia, es el respeto. Yeah. Los padres, abuelos, etcétera, que van al campo, están perdiendo el respeto y un nivel de exigencia a un equipo de 11, 12 años no... Supongo que sea la causa el que todos los padres pensemos que tenemos un Messi en potencia, un Ronaldo en potencia y, claro, la frustración... Parece que se deriva en eso. Las posibilidades de que un chaval de esta edad llegue a profesionales son limitadísimas. Hay que bajar un poco ese suflé para que no piensen que están solamente jugando al fútbol, sino que esas expectativas pueden frustrarles mucho. Totalmente, totalmente. Todo el mundo piensa, los padres. Ahora te contaré una anécdota referente a esto porque es muy importante y se debe saber en opinión pública. Sí, cada padre se que va a salvar la familia, el estatus de su familia con la salida de su hijo. Es decir, se ve una dimensión, se proyecta, y después están los fracasados que ven la posibilidad de que su hijo proyecte todo su bagaje de complejos y que su hijo lo subsane haciendo un gol o siendo una figura o parando una pelota a la escuadra. Y no es así. Es decir, yo creo que tenemos que pensar que estamos educando y formando a un chico, que realmente el fútbol te otorga una serie de posibilidades, que es conceptos de amistad, de sociedad, pero son todos implícitos en el día a día, en el entrenamiento. Claro. Y esto no me lo tiene que decir un psicólogo y una serie motivacional. Sí, el psicólogo tiene que estar, o toda esta parafernalia que está, tiene que observar y si ve alguna deficiencia intervenir. Claro. Pero eso va por sí solo. Que el niño descubra la amistad, descubra a un amigo, que ahora está absolutamente obsesionado con el móvil, con las máquinas, está aislado. El fútbol te proporciona amistad, te proporciona hablar, pensar. Los niños están perdiendo la capacidad de pensar mediante la palabra, el diálogo. Y bueno, el fútbol te lo proporciona. Claro, el fútbol precisamente es un deporte de equipo donde te obliga a socializar con los compañeros y es verdad que siempre el deporte ha estado repleto de valores. No sé si ahora se están perdiendo esos valores en detrimento de la competitividad. Esta cosa que decimos de tiene que pisar al de al lado porque tiene que seguir subiendo, tiene que ser Messi, Ronaldo. ¿Estamos perdiendo esos valores en favor de la competitividad o no es así? Yo creo que los valores han existido y existirán siempre. Lo que pasa es que hay que ponerlo en cada ciclo, en cada momento. Tienen que intervenir cada valores. Es decir, no podemos confundir. Lo que pasa es que si los metemos todos juntos, sale un batiburrillo que estamos todos confundidos. Alguien está equivocado. Claro. Yo lo que estoy simplificando, lo que es la formación, la capacidad del diálogo, la capacidad de pensar, la capacidad de descubrir la amistad en una proyección, a su vez, que el fútbol te proporciona para que uno de ellos sea crack, que sea figura, que será de una parte, diríamos, de formativa y otra que viene de serie. Decimos que también es cierto que el chico tiene esa inspiración porque ya tiene esa vocación de ser deportista, ¿no? Lo que pasa es que estamos confundiendo la presión externa para introducirse en ese mundo y no puede ser. Claro. No puede ser. Ahora bien,
Concretamente, en cuanto a los valores hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque evidentemente a veces exigimos cosas que se nos van del límite, transgreden el límite. Y entonces, claro, eso no es positivo para el trabajo. Sobre todo, me estoy uniendo al fútbol base, ¿no? Al fútbol de niños, ¿no? Bueno, todos hemos conocido la historia de Messi, la historia de Ronaldo. Perdón, que se me iba lo de la anécdota. La anécdota, tengo mucho contacto con el Atlético de Madrid. Prácticamente mis exjugadores están al mando de la estructura del club. Y me contaban cosas extraordinarias. Padres que habían hipotecado el taxi o sus medios para llevar al chico a entrenar todos los días a una categoría ya medio juvenil. De un equipo ya. De un equipo ya, sí, el juvenil ya es la antesala de la posibilidad de serlo, ¿no? Ya son 18 años para 20, 17, 18, 19, ya es donde ya prácticamente estás en la antesala, ¿no? Estás en la pole position para arrancar. Pero claro, como tú hay 50 en el Atlético de Madrid, o 70. En la misma disponibilidad. Pero bueno, tengo información, dolorosa información, porque lo hemos comentado, yo lo transmito para que realmente no se vuelva a caer en este tipo de trampas, sobre todo educativamente para los padres, que se preocupen más por la persona, que lo otro será apoyar, evidentemente, pero no realmente jugar toda una carta. Y están jugando solamente una carta. Y vienen las grandes decepciones. Claro. Y después te encuentras con un niño que no ha triunfado y evidentemente quiere empezar a andar y no sabe por dónde andar. Su hoja de ruta solamente era un balón. Y nos encontramos con las grandes decepciones y chicos que, bueno, han abandonado estudios, han abandonado otro tipo de actividades y su persona se resquebraja, ¿no? Claro. Sí, es tenemos que ser muy importante lo que apunta. Pero este tipo de anécdotas, cuidado, ¿eh? Sí. Familias que llevan su economía al extremo para que su hijo tenga la posibilidad de ir a entrenar 4 veces por semana, como exigen generalmente este tipo de equipos, o 5, el Real Valladolid mismo, ¿no? Y cercano de alguna población cercana al Valladolid, posiblemente estamos viviendo en silencio este tipo de procesos. Y cuidado, que esto es muy verdad, y tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí es donde tienen que aparecer las direcciones deportivas, que tienen que conocer qué jugador tienen entre manos y qué está sucediendo en la familia, porque eso es la antesala, es decir, mens sana, como decía, ¿no? La mente, in corpore sano. Entonces, un chico con la cabeza limpia tiene una capacidad receptiva infinitamente superior a uno que está viviendo absolutamente conflictos familiares permanentes, ¿no? O una tensión familiar, que el único denominador común es el éxito. Sí, es una presión añadida absolutamente traumático, ¿no? Edad. Lo digo yo como padre y como abuelo, ¿no? Entonces es peligrosísimo todo ese escenario, ¿no? Y fíjate que ahora Eso es lo que no me gusta del fútbol actual, con el recuerdo precisamente las palabras de... Yo no sé si tienen un poco de relación, pero es verdad que el deporte profesional tiene unas exigencias brutales. Y Messi, después de meter esos 3 goles, se comparó con Nadal. Entonces, claro, cuando uno ve el documental de Nadal y ve el sufrimiento, la resiliencia, el que jugaba a costa de todo, de su salud, lesionado, medicado, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué no tiran la toalla? ¿Por qué llegan los futbolistas de élite a casi llegar a los 40 años en el máximo nivel? ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de excepciones. Yo creo que Messi no tiene edad, Nadal no tiene edad, son eternos, son incombustibles. Yo no me quiero quedar, no puedo caer en la trampa de tu pregunta del edadismo. Yo lo voy a apartar, porque en el fútbol, como la inteligencia no tiene edad, me dicen a mí con 77 años que tengo, ¿puedes dirigir? Le digo, yo no voy a dirigir más, pero sí puedo asesorar, pero no voy a dirigir más. Pero es una decisión personal. Que pueda dirigir, estoy convencido que puedo dirigir. Mientras mi parte cognitiva está al 100%, y que mi cabeza y que tenga el don de la voluntad, yo absolutamente... Pero el planteamiento que yo le hacía no es mental, es físico también. No, bien, pero quería ir a cómo yo interpreto el mensaje. A ver. Yo no lo interpreto con el edadismo, yo lo interpreto con la serie de valores, ese efecto espejo, que ese ejemplo tienen los grandes jugadores. Yo siempre te dije una máxima, llegaba a un club para dirigir y me enteraba, tenía la plantilla y me dice, sí, este chico lleva 10 años en el club. Ese es un pseudo líder. ¿Por qué? Porque una persona que permanece 10 años en un club es importantísimo. Claro. Ese jugador ha sufrido, ha conocido, conoce todo ese jugador por sus venas, pasa el club, tiene la sangre del equipo. Entonces, para aguantar 10 años en un mismo club, ese hombre tiene todos los requisitos para que realmente sea un liderazgo. Posiblemente no sea un líder
con una personalidad desbordante, pero puede ser un líder silencioso, puede ser el líder de la mirada, puede ser el líder del ejemplo en el entrenamiento. Eso lo hacía mucho Reina. Claro. Reina era un líder absoluto y no jugaba prácticamente. Y no jugaba prácticamente. Entonces, este es el mensaje que tenemos que dar. Claro. Entonces, ¿qué vi yo en Messi? ¿Qué vi en Nadal? Vi el deportista, vi el que se aman. No se conocen, pero se aman. Entonces, ¿qué es amar en el deporte? Es el efecto espejo, el copiar lo que realmente a ti te va a magnificar en tu propia profesión. Que tienen 1000 años, que tengan 1000 años. Lo que pasa, ojo, cuidado, no confundir con aquel que quiere jugar porque realmente quiere continuar estando en la élite. Ahí entramos en otro parámetro. Pero que Messi, después de una super performance, que lo demuestra en el terreno de juego, recurra a decir que su jugador admirado es Nadal, realmente es lo que yo te estoy transmitiendo. Eso son lo que Messi descubrió, no la longevidad. La longevidad puede ser sinónimo de egoísmo, de una persona que no se quiere retirar, una persona que no está viendo lo que está sucediendo y lo que tiene a su alrededor. Y que puede inclusive ser nocivo. Yo escuchaba unas declaraciones muy tristes que había gente que decía que, desgraciadamente, que la continuidad de Ronaldo estaba siendo nociva para la selección portuguesa, que todo el equipo quiere jugar para él cuando el equipo podía jugar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esto desgraciadamente yo no pienso así, pero lo he dejado. Pero simplemente que esto salga como una opinión ya crea una sensación y una posibilidad de pensarlo. ¿Me explico? Es decir, en mismo Portugal se está diciendo esto. Sí. Y tú me haces una pregunta espectacular donde realmente estamos planteando lo que sí tenemos que mirarnos. No el carnet de identidad, sí las perspectivas de lo que realmente el deporte te ofrece. Y esto puede ser para un chico, para un padre, y empezamos vamos subiendo la escalera. Claro. No sé si me entiendes, porque los chicos, estos chicos que hemos visto en estas imágenes, y que lo decía mi querido amigo Juan Carlos, hay una cosa que es importante, tienen que tener ídolos. Yo nací con un ídolo y fui un gran acomplejado. Y no cuento? sé si será Maradona. No, yo desde la portería. Ah, bueno, claro. Pero yo cuando me crié, yo soy una generación en Argentina perdedora. Perdedora. Sí, perdedora. Yo cuando nací, todo era Brasil. Era Brasil, nos dominaba. Yo iba a ver a Argentina con 8 o 10 años y venía Brasil al campo de River Plate, íbamos ganando 1-2-0 y nos metía y 4-0. Nos ganaba 4-2 Brasil. Y claro, yo era casi brasileño, amaba el fútbol. Imagínate tú, tenía una vocación de arte. Es decir, es como un pintor que tenía Picasso y no había aparecido y estaba Rembrandt. Rembrandt es holandés, me hacía holandés, ¿no? Prácticamente, perdón, salvando la distancia, pero para buscar el símil. Y entonces yo me crié en una cultura donde Brasil era mi identidad. Y entonces yo quería ser Gilmar, no quería ser ni Carrizo ni Roma, los porteros contemporáneos de mi época. Yo quería ser Gilmar. Gilmar era el portero de la selección de Brasil, campeón en aquellos años, ¿no? Por los años 60. Entonces yo estaba buscando y empecé a crecer y a revolverme cómo Argentina podíamos vencer ese complejo. Entonces fui haciendo argentino a partir que fue el primer campeonato del mundo, que fue el que ganó Argentina, y nos empezamos a revelar y le fuimos ganando. Hoy día date cuenta que se ha cambiado el calcetín. Sí, Brasil está remolque de Argentina hace aproximadamente 14, 15 años. Entonces yo crecí, insisto, siendo acomplejado. Pero ese complejo, ¿cómo lo vencí? Que es el mensaje para todos. Tu ídolo. Exactamente. Y revelándome por superar a Argentina, que eran mis valores, ¿no? Si me hubiera quedado acomodado, todavía estábamos... Jorge, recuerdo, haciendo un paralelismo, eso del complejo de España de no pasar de cuartos. Pero ahora te dejo... Vamos un instante a publicidad y volvemos enseguida a Espacio Abierto con Jorge D'Alessandro. Volvemos enseguida. Ya
Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando de fútbol, de la proyección de esos pequeños que ven a sus ídolos, y lo estamos haciendo a cuenta del Mundial de Fútbol que también se está viviendo con Jorge D'Alessandro, que no necesita presentaciones y que nos está dando una clase magistral de cómo ver el fútbol de otra manera. Hablábamos de ídolos, de Maradona, pero yo no sé si ahora mismo el fútbol es, hablando un poco también el edadismo, que no queremos entrar. No, el edadismo no queremos entrar. Es vencible. No, es un enemigo batible. Absolutamente, pero ¿el fútbol ahora es más físico o técnico? Porque es más físico. Los jugadores se dedican al gimnasio en muy buena parte, mucho más allá del campo. Bueno, pero eso es una educación. Antes que no se cuidaran en la alimentación, que no se cuidaran en su físico, era descuido. Es decir, en toda profesión de talento y de actividad, diríamos, competitiva, la parte física es fundamental. Claro. Porque es decir, antes se distraía ese concepto, ahora se ha perfeccionado. Ahí sí acepto a los intrusos, mira tú. Ahí sí acepto. Por ejemplo, yo en el aspecto profesional, como técnico, sí doy acceso a esa información que va a hacer mejorar al jugador. No le va a enseñar a jugar, no. Yo no le voy a entregar nunca que se ponga las zapatillas, no. El jugador juega con botas. Y los que realmente necesitan zapatillas, que observen de fuera. Pero esa información va a llegar a su sitio para engrandecer mi producto. Por eso es muy importante y no quiero confundir. Ahí está el matiz. Sí, no, ha pasado mucho, te digo sinceramente, desgraciadamente, como desgraciadamente los técnicos, nuestro coeficiente intelectual a veces no raya de la... es pobre. No, te lo digo sinceramente, y yo he sufrido mucho. Ha aparecido una serie de gente muy preparada, que son la gente que viene de academia, de libros, y realmente ha manejado mucha información, y realmente creen y se creen dotados para poder manejar, y han superado la figura del que manda. El entrenador es decir, no es necesario saber qué nace la pintura, simplemente va a elegir el color. Y esto es lo que no se quiere entender. Y en el deporte han aparecido una cantidad de intrusos con información, con formación, que han querido superar al artista. El artista es único y el entrenador es único, es irresponsable, es único. Los staff ahora mismo son eternos. Sí, eternos. Pero esa gente, pero escúchame, sí, me parece correcto, pero vamos a poner un ejemplo práctico. Yo estoy viendo un partido y lo estoy transmitiendo. Resulta que veo 7 con un canuto. 7, no 1. Una tablet. Estoy viendo el partido, minuto 15. Yo digo en la televisión, pum, están pasando por la banda izquierda tal cual. Llega el minuto 35, termina el primer tiempo, digo, lo cambiarán. Y después llega y siguen, y el equipo sigue jugando mal y no han detectado, no han dado diagnóstico a lo que realmente nosotros estábamos dando en la cámara, o que humildemente como ex profesionales, lo digo, estábamos detectando. ¿Y qué le dice? Yo digo, ¿qué le dice el del canuto? 7 que están con un canuto. Entonces hay intrusismo, te digo, de gente. Son todos estos scouts que tienen que estar, porque eso enriquece. Pero ¿sabes cuándo enriquece eso? Durante la semana. A la hora que el que tiene el bisturí, con el enfermo ahí, que es el partido, solamente lo tiene uno. Y ya uno. Y ya está. Si ese no sabe operar, o lo echamos, adiós, porque no es bueno. Pero realmente no le pueden dar una catarata de informaciones donde la confusión es... Y en ese momento mucho menos. Jorge, ¿sabes que en este programa al final siempre hay... Qué maduro que te toque, No. Pasa que los jóvenes, si el problema es el tiempo. El tiempo, me da rabia no tener más tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que los jóvenes quieren meterse en todos lados. Son como la humedad. Y no aceptan que realmente hay antihumedad. No sé si... el conocimiento no tiene fronteras. Y la parte cognitiva no se compra en una y yo que quería hablar del tiquitaca, pero antes quería contarte que en este programa siempre recurrimos a los jóvenes, a estudiantes, en esta ocasión de la Universidad de Valladolid, para que ellos te formulen a ti preguntas. Vamos a ello. Si llegaran a la final España y Argentina, ¿con quién iría? Bueno, una pregunta. Yo iría con Argentina, sinceramente, por muchas razones. Pues no hay más que hablar. Siguiente pregunta. ¿Con qué etapa disfrutaste más, como jugador o como entrenador? Como entrenador. Bien, vamos a por la siguiente. ¿En qué se parece la selección del Mundial de 2026 a la que jugó en el 2010? Esta es buena. Uy. Yo creo que la selección 26 me parece, como equipo, me parece mejor Aquel realmente era un equipo quizás con alguna, individualmente mucho más capacitado. A mí me gusta mucho más esta España
y creo que realmente lo van a demostrar los chicos. Jorge, ¿cómo es posible que, bueno, no sé si es verdad que la táctica de Guardiola en su época tergiversó un poco la forma de jugar al fútbol, pero el otro día vimos más de 300 pases, más de 300, yo no los tengo ya contados, pero me dijeron que más de 300 entre los jugadores de España sin que hubiera, pues eso, una mordida ahí adelante. Eso es desde que se inventó la anestesia. Es decir, Guardiola no inventó la anestesia, utilizó el pase como un mecanismo de coordinación y realmente llegar de una manera mucho más conjunta a la portería contraria. Es decir, yo creo que no tiene nada que ver, es decir, utilizar una serie de pases muertos, pases que no te llevan a ninguna parte, pases de seguridad excesivos. Es decir, el pase tiene 3 o 4 caminos que hay que utilizarlos. Está el pase de seguridad, de continuidad y fundamentalmente un pase clave, que es el de profundidad. Claro. Si no hay profundidad, si no hay, puedes jugar todo lo que ya puedes quieras. estar un año jugando así. Y más del 70% sí, de pero posesión. Eso no es el guardiolismo. ¿No es el tiquitaca eso? No, eso no es el tiquitaca. Eso realmente es no saber qué hacer y no tener automatismos. ¿De acuerdo? Porque el automatismo está creado para utilizarlo en un momento de emergencia. Yo puedo tener una identidad, pero tengo un automatismo que se llama creación y ocupación de espacio libre. Yo tengo que tener movimientos de lo que hacen sin balón, que a veces son mucho más importantes de los que realmente es un movimiento sin balón que está marcado, me va a otorgar a mí una creación para que otro compañero sorprenda, que es lo que llama Guardiola el tercer hombre. Correcto. Es decir, la aplicación del espacio y ocupación del espacio libre, ¿no? Jorge, se nos acaba el tiempo, pero pero quiero la quiniela. A ver, primero, segundo y tercero en el Mundial. ¿Quién va a ganar? Pues bueno, yo voy a poner primero Argentina, segundo Francia, tercero España. Correcto. Muchísimas gracias, Jorge D'Alessandro, por haber compartido este ratito con nosotros. Ha sido una lección, como yo digo, me ha gustado mucho hablar de todas estas cuestiones con usted. Así que vamos a ver qué contigo. Es que te he tuteado la mitad del programa porque ya me ha generado mucha confianza. Pues hablaremos el último día para ver si ha acertado la quiniela. A ver si tengo que venir aquí, vengo con la canción Muchacho, ¿no? Ah, por ejemplo. La cantamos así a viva voz. De verdad que sí, mil gracias por estar en Espacio Abierto y a ustedes emplazarles a uno nuevo, a un nuevo programa. Será la próxima semana, en cuestión de 7 días. Les espero. Hasta entonces, adiós.